Bueno, buenos días, apreciados estudiantes del curso de Fundamentos de Economía. Bienvenidos a su segundo CIPAS del curso, cuyo tema principal son los agregados nacionales, teniendo como objetivo aclarar todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan referentes a la tarea 3 del curso que actualmente estamos desarrollando. Actividad que, por cierto, tiene fecha de cierre el próximo 27 de octubre. Les habla Emerson Oyola, tutor del curso. Hoy me acompaña la compañera Carmen de la Hoz. El objetivo de esta actividad es conocer todas esas dudas, inquietudes que ustedes tengan referentes a esta tarea, que más que una clase, esto es un encuentro sincrónico entre ustedes y nosotros, una charla para que salgan todas esas dudas resueltas que ustedes tengan con referentes a esa tarea. Vamos a mirar entonces cuáles son esas actividades que nosotros tenemos que realizar en esa tarea 3. La primera de ellas consiste en desarrollar un ensayo argumentativo en un mínimo de 3 páginas, cuyo tema central son las funciones del Estado en la economía. Mi compañera Carmen de la Hoz nos va a explicar un poco más en qué consiste esta actividad y va a resolver todas las dudas que ustedes tengan referentes al respecto. Recuerden que para resolver esta actividad hay un documento de apoyo, un anexo que a ustedes se les pasó. Entonces la idea es que ustedes lean ese documento y con base en ese anexo elaboren este ensayo argumentativo cumpliendo con los requisitos pues de lo que exige la elaboración de un ensayo. Bueno, muy buenos días. Ya me conocen, Carmen de la Hoz. Ya estoy con el apoyo del tutor Emerson Oyola. Profe, se le fue el audio, profe. Profe Carmen. Hola. ¿Sí me escuchan? ¿Tú me escuchas, Emerson? Así se le escucha. ¿Me escuchan muy bajito? ¿Sí están escuchando a la profe, compañeros estudiantes? Se escucha un poquito bajito. Ahora sí me escuchan. Sí, profe, sí se escucha. Profe, no escucho nada. Ahora no se oye, profe. ¿Escuchando? ¿Sí me escuchas? ¿Aló? Ahora sí, profe. Ahorita sí se escucha. Perfecto. ¿Sí me escuchas? Bueno, entonces estoy mirando la guía para que ustedes sepan que ustedes tienen que mirar esa guía de actividades, mis niños. ¿Qué es lo que sucede? Inmediatamente que abren la actividad, ustedes bajan la guía y allí les van a estipular el día que inicia y el día que finaliza. Estamos a 13 días del cierre de la actividad. ¿Me estás escuchando bien? Bueno, entonces, ¿qué Sí, es? señora, pero si está disculpe, profe, pero si está compartiendo pantalla no se ve. No, es que no se está compartiendo pantalla. Ah, ok, ok.
No se está compartiendo pantalla. Deja y el profe va a colocar ya la... Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Les estoy hablando de la guía de actividades que ustedes tienen que tener en cuenta para realizar esa actividad. Hay que leerla la primera vez. A veces cuando uno le da la primera lectura hay ciertas cosas que se escapan y vuelvo nuevamente a leerla. Y el tema, ustedes saben que el tema central de ese ensayo, ¿cómo es? Yo quiero escucharlos a ustedes. ¿Cómo se llama ese tema central? ¿Las funciones de qué? ¿Quién me dice? Agregados nacionales. Sí, estamos en el tema agregados nacionales, pero ¿cuál es el tema central de Función del ese? Estado en la economía. Perfecto, función son las funciones del Estado en la economía. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Tienen micrófono abierto? Por favor, me lo cierran. Listo. Bueno, parece que ya cerraron. Bueno, mis niños, entonces, ¿qué sucede? Que esas funciones del Estado en la economía, ustedes van a hacer una investigación. Ustedes pueden consultar todos los buscadores, algunos ya están utilizando la IA, eso está perfecto. Ojo, cuando ustedes van a empezar copia y pega, eso es plagio. Ustedes tienen que leer y parafrasear. O sea, si yo veo un párrafo, tomo ese párrafo y yo voy a hacer ya la introducción de las funciones del Estado. Para yo hacer esas funciones del Estado de la economía, yo tengo que haber leído. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces no leemos. Tenemos que leer. ¿Por qué? Porque ustedes le están pidiendo 3 páginas más como mínimo. Claro está que si alguien hace un ensayo y eso lo hace de una forma crítica y argumentativa, valedero. ¿Por qué? Porque en 2 páginas hizo todas las funciones del Estado en la economía, pero con sus propias palabras. ¿Cómo iniciamos el ensayo? No quiero ver subdivisiones ni subtítulos en ese ensayo. ¿Por qué? Porque usted va a colocar al inicio una introducción de esas funciones del Estado en la economía. Ustedes van a hablar de ellas de una manera somera, por decir algo, porque ustedes al iniciar es lo que ustedes le van a presentar al lector. Entonces, en ese ensayo ustedes tienen que mirar de leer bien para no copiar y pegar. Ustedes no pueden copiar ni pegar, mis niños. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes copian y pegan? Particularmente yo y el profe Emerson también tenemos y pasamos su actividad por un antiplagio e inmediatamente me dice totalmente de la IA o totalmente humano. Hay compañeros de ustedes que les sale totalmente humano, o sea, que hacen un análisis crítico, argumentativo de todo lo que han leído, pero ya están parafraseando, están argumentando de lo que leyeron, no se están copiando. Entonces, es muy importante. ¿Por qué quiero que ustedes tengan en cuenta que para realizar ese ensayo hacen una introducción, luego hacen una tesis, un desarrollo? Ya van a entrar en materia de qué y cuáles son esas funciones del Estado en la economía. Ustedes comiencen a hacerse preguntas y van haciendo un borrador para luego mirar. Ya cuando terminen de hacer ese borrador, lo van a leer. Pónganselo a leer al esposo, al novio, a la mamá, al papá, que tal escucha todo esto que yo estoy haciendo. ¿Para qué? Para que ustedes al momento de subirla, ustedes suben un buen ensayo. Entonces, allí ustedes ya van a entrar en materia de cuáles son esas funciones del Estado en la economía. Van a desarrollar
parafraseando todos los que ustedes han investigado. Inmediatamente que terminen de realizar ya ese desarrollo, ya ustedes colocan allí todas y cuáles son esas funciones del Estado en la economía, van a concluir, pero ustedes no me van a decir, conclusión. No, señor. El ensayo debe tener un solo cuerpo. Yo comienzo leyendo, sigo leyendo, leo mis 3 páginas sin ver ningún subtítulo. Listo. ¿Por qué? Porque ustedes ya están incorporando esa introducción con la tesis y la conclusión. ¿Alguna duda sobre esta parte? ¿No hay duda? Señora. No tienen ninguna duda. ¿Los escucho? Ya sabe que al concluir, mire que la guía de actividades le dice concluye, señalando la importancia de cada uno de los argumentos presentados y finaliza con una relación entre los mismos. Fíjese que la guía es clara, pero hay estudiantes que yo me encuentro con trabajos del semestre pasado. Eso es una falta de respeto, mis niños. Ustedes no pueden... no, pásame el trabajo del año pasado. No, todo eso ha cambiado. Hay trabajo que no tiene nada que ver con lo que ustedes, la guía, le está pidiendo. Y ni se toman el trabajo de mirar qué es lo que la guía en su campus le está pidiendo. Entonces, por favor, a veces montan trabajos de otros cursos. O sea, de pronto yo los entiendo con tantos cursos y están muy ocupados, pero lean. ¿Qué hago yo cuando yo estudio a veces como ustedes? Aquí en la UNAD hacen diplomado y yo también. ¿Qué pasa? Que yo antes envío, luego abro lo que yo envié. Esto es un consejo. ¡Ey! Me equivoco, ese no era, porque una vez pincha y de la carrera está acelerado. Entonces, hay oportunidad. Usted sabe que la plataforma le permite a ustedes bajar, cancelar y volver a subir. Entonces, tengan en cuenta todos esos consejos para que no les vaya a pasar de estar enviando trabajos equivocados y luego les toca enviarlo por el correo interno. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta parte. Entonces, ¿alguna duda sobre el ensayo? Repito, si no hay duda, ustedes saben que ustedes van a presentar esa actividad en Word. Tienen que hacer una introducción. Ojo, la introducción que van a hacer en la primera página, por decirle a ustedes, hacen su portada. Luego hay una página para la introducción de un párrafo. Ustedes me van a trabajar esa introducción del tema. Tarea 3, agregados nacionales. Ustedes van a trabajar esa tarea. ¿Listo? En esa introducción vienen los objetivos, un objetivo general que lo van a hacer de la tarea 3 de agregados nacionales, es el tema central de ese objetivo general y comienza con un verbo. Ustedes no pueden comenzar describiendo en un verbo. Ustedes tienen que empezar con el verbo en infinitivo terminado en ar, er o ir. Describir, estudiar los agregados nacionales, leer, o sea, que terminan en ar, en er o en ir. Y el tema central de ese objetivo general de esa tarea 3, agregados nacionales. Luego les dice la guía que deben hacer un objetivo para cada actividad que van a trabajar. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esta parte. Igual cuando terminen su trabajo, tienen que hacer unas conclusiones del trabajo realizado en Word y deben estar acorde a los objetivos que ustedes plantearon, porque los objetivos
es la meta que vamos a alcanzar para realizar esa actividad. Entonces tengan en cuenta muy bien todos estos consejos porque los felicito porque muchos han hecho esos trabajos muy bien y están empleando esos objetivos. Entonces es muy, pues para nosotros como tutores tener en cuenta que ustedes sí están prestando atención y lo están poniendo en práctica. ¿Alguna duda? Mis queridos estudiantes, entonces pasamos al tema siguiente. Sí. Bueno, entonces miramos que ustedes tienen que leer, miren los compromisos que hay con la ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuántos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Todo al tiempo, a ver, abra micrófono. ¿Cuántos son? 17. 17. Escuché una sola voz. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible. Pero fíjense que ustedes deben tener una, allí lo están viendo en pantalla. ¿Sí? Señora. Sí, tutora. Bueno, Señora. Bueno, entonces ya lo están viendo en pantalla. Esos objetivos de desarrollo sostenible, ustedes deben tener un compromiso. ¿Me cierran el micrófono, porfa? Por favor, micrófonos cerrados. ¿Listo? ¿Aún hay micrófonos abiertos? Bueno, entonces los objetivos de desarrollo sostenible, ustedes tienen que hacer un compromiso, ¿sí? Porque ustedes en el momento en que la guía les está pidiendo que se hagan compromiso con cada uno de ellos. Es muy bonito cuando escuché en la web conference uno de los jóvenes en el lugar donde él se encuentra, él hizo un compromiso y dijo que lo iba a cumplir y con el apoyo puede contar con la alcaldía. Entonces es muy bonito que ustedes esos compromisos no queden en el papel, sino miren a ver cuáles de esos compromisos ustedes pueden ayudar a ese desarrollo sostenible, porque ustedes saben que hay que cuidar el medio ambiente. Entonces, fíjense que hay un fin de la pobreza. ¿Cuál sería ese compromiso? Los compromisos los voy a escuchar. A ver, díganme, un compromiso para ese fin de la pobreza. Ustedes saben que cuentan con todos los entes territoriales, cuentan con gobernación, cuentan con alcaldía, cuentan con fundaciones. De pronto, donde ustedes se encuentran, hay un grupo que se conforma para apoyar al medio ambiente. Entonces, Profe. hay asociaciones, cuéntenme. Yo tengo así, me comprometo a apoyar y participar en iniciativas comunitarias que busquen mejorar la calidad de vida de las personas en situaciones de pobreza, utilizando mis habilidades contables para ayudar pequeñas organizaciones a gestionar sus los recursos y optimizar su impacto. Muy bien. Fíjense que ese compromiso es excelente, porque tú que estudias contaduría. Sí. Sí, señora, contaduría. Fíjate, tú desde la visión como contadora, como futura contadora, vas a apoyar a esa organización para que ellos puedan lograr colocar en un porcentaje mínimo, porque no la vamos a erradicar, ese fin de la pobreza, pero ya estamos iniciando, estamos comenzando y eso me parece muy bien. Entonces hay que tener en cuenta muy bien esa parte. Y fíjate que fue amplia, lograste cómo es expresarlo, que es lo que yo quiero que hagan ustedes con cada uno de esos objetivos. ¿Por qué? Porque sé que hay personas
que lo que hacen es que consultan en los buscadores y pegan. Cierren el micrófono, porfa. Buscan y pegan. Eso es plagio, copia. Y el Turnitin a ustedes en el momento en que ustedes ya entregan en el entorno de evaluación, les comento, no sé si ustedes se dan cuenta, el trabajo tuyo de Word en el Turnitin, la plataforma lo pasa y le arroja la copia que ustedes hayan realizado. Hay quienes le salen un 100% y ¿qué podemos hacer? Es 0. Hay una copia. Se les está dando la oportunidad a ustedes. Yo les doy la oportunidad de que con ese material que consultaron me vuelvan a mandar a correo interno para no dañarla en la nota. Porque si ya tienen un buen material, hijo, parafraseen, revisen, háganse preguntas, tomen y hagan las ideas y después concreten. Entonces no se pongan a copiar y pegar porque el Turnitin va a decir hasta de dónde ustedes hallaron eso. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso y me parece muy bien esa parte de que con el fin de la pobreza, ayudar en la parte contable, fíjese, a las organizaciones, eso es excelente. ¿Qué es de pronto lo que va a hacer la niña? Va a implementar programas de protección social y acceso a servicios básicos. Ustedes, ese es un ejemplo. Dime. Lo que pasa es que yo realicé un proyecto que va en base, como estoy estudiando contaduría, yo hice un proyecto para la comunidad donde, con base a cómo es ayudar a las personas que están montando sus microempresas, como el manejo contable en temas básicos, como en la vida diaria, todo eso. Muy bien, por eso te digo que es muy, muy, muy bien. Entonces, fíjate que tú vas ahí a tratar de colocar ese compromiso que acabas de decir para erradicar esa pobreza extrema. Entonces, ¿cuál es el segundo compromiso? ¿Quién me dice? Ahí los están viendo. ¿Cuál es? Hambre cero. Hambre cero. Para ese hambre cero, para ese ODS hambre cero, ¿cuál sería el compromiso que ustedes harían? Miren los compañeros para que sepan cómo es que ustedes van a realizar el trabajo. De aquí prácticamente ustedes hacen su tarea, ¿sí? Porque cada uno tiene que proyectarse qué puede hacer para hambre cero. ¿Quién me dice? Diferente a la joven que habló. Buenos días, profe. Bueno, en mi caso, yo la mayoría de mis compromisos los escogí, pues basándome en dónde vivo y cómo vivo y la posibilidad que tengo de ayudar a los demás. Mi compromiso en este caso es, me comprometo a apoyar a los agricultores locales comprando productos en los mercados agrícolas siempre que sea posible. Pues escogí esto porque yo vivo en una zona donde se cultiva mucho el maíz, el ñame, la yuca, el arroz. Entonces, pues yo me basé en eso porque sé el trabajo que tienen los agricultores al momento pues de la siembra, de la cosecha y todo, y las dificultades que tienen también al momento de vender los productos y que pues no contamos con esos apoyos que deberíamos tener como agricultores de pronto en la zona donde vivo. Yo no hablo en general, sino en la zona pues donde vivo acá actualmente. Y ya tú adelantaste tu tarea. ¿Cierto? Sí, señora, ya yo la mandé a retroalimentación, sí, señora. Bueno, la pregunta, ¿y qué colocaste? Como me dices que estás trabajando en la parte rural, en el objetivo 3, ¿cuál es? Allí está en la pantalla. Y bienestar. Exacto, el bienestar. ¿Qué le colocaste ahí bueno, en el compromiso? Sí. Pues
yo me comprometí en este caso pues a no fumar y a promover un estilo de vida saludable, libre del tabaco. Listo. Porque yo vivo pues en una zona pues montañosa, digámoslo así, y también eso nos ayuda. De pronto no está especificado en el trabajo como tal, pero pues ayuda que de pronto pues a la contaminación del aire, a los niños nos ayuda también pues pues en nuestra zona de confort, a estar libre de ese producto, a pesar de que no lo fumamos, digámoslo así. Yo no lo fumo o no consumo el tabaco, pero muchas personas sí lo hacen, entonces Y se está al no fumarlo, perjudicando. sí, Los, y no nos perjudica a nosotros también, porque nosotros claro, no fumamos, pero el olor nos hace daño. sí, por el medio Ya, ambiente. Usted va a exactamente. tratar de garantizar una vida sana. Eso está muy bien. Y en cuanto al cuarto objetivo, voy a cogerte el ejemplo porque me dijiste que hablas en la parte rural y ya adelantaste el trabajo y así vamos avanzando con otros para que miren que hay diferentes maneras de hacerse unos compromisos. Unos en la parte rural, otros de pronto acá donde están viviendo, porque algunos no viven en la parte rural, sí. Entonces, fíjate, tú que estás allá, tú ya trabajaste, visionaste hacia esos compromisos porque te encuentras en una parte rural y eso que estás haciendo está muy bien. ¿Y el objetivo que sigue cuál es? El cuarto, educación de calidad. En esta Ajá. parte yo escogí el compromiso, me comprometo a mostrar a mis hijos películas y programas de televisión que sean educativos y entretenidos. Perfecto. ¿Y cómo es la educación? Porque tú me hablas de una parte rural. ¿Cómo es el Sí. acceso a la parte de la educación? ¿Cómo son las escuelas para los niños, para los adolescentes allá en ese lugar donde tú estás? Bueno, donde yo vivo, como le digo, es una vereda. Aquí en esta comunidad hay una escuela, es una vereda Ajá. y está muy cerca de donde yo vivo. Antes, pues había un poco de dificultades al momento de transportarnos a la escuela porque las calles estaban malas, pero bueno, ya con ayuda del gobierno, digámoslo así, pues han implementado proyectos y ya han arreglado la entrada al colegio como tal. Pero digamos que la educación no es que sea mala, sino que de pronto no tiene tanto apoyo en ese sentido de que puede que sí los docentes tengan ayuda, perdón, con los padres, de que de pronto no darle tanta televisión a los niños o los teléfonos, porque eso también perjudica bastante a los niños, aunque uno a veces ignorante, uno lo hace, y aunque lo sabe también, no voy a decir tanto ignorante, sino que uno sabe que eso lo perjudica, sino como para entretenerlos, uno le da de pronto el teléfono para que ellos dejen de pronto a molestar, digámoslo así, o se queden quietos. Entonces no verificamos bien los contenidos que los niños están viendo, no son educativos, de pronto no miran lo que es la zona de cuidar los árboles, o sea, no ven programas educativos, tanto en la televisión Perfecto. como de pronto en los teléfonos. Sí. Entonces, Y tienen bueno, y malas es muy, no, intenciones. espérate que le interrumpa, y es muy importante lo que tú te has hecho ese compromiso, no solamente con tus hijos, también puede ser con la escuela, con los demás estudiantes que viven en esa vereda, para irlos enseñando a esos niños a que ellos cuiden ese medio ambiente, ¿oíste? Para tener una vida sana. Y en cuanto al objetivo 13, porque ya más o menos saben cómo van ustedes a hacerse cada uno el compromiso de cada uno. Y en el objetivo 13. Señora, un momento. Acción por el clima. Ajá. Me comprometo a utilizar únicamente bolsas reutilizables para todas las compras, ya que pues cuando uno va a la tienda, que no va a decir que no, porque yo soy de las que voy a la tienda y yo digo, no me des una bolsa, yo me la llevo en la mano o llevo algo, porque en mi casa siempre que uno va a comprar se amontonan las bolsas plásticas, o sea, esas bolsitas que le entregan a uno. Y entonces, si no se utilizan de pronto para prender un fogón de leña, porque acá se utiliza eso, no sirven para más nada, sino para contaminar y seguir contaminando, porque eso no es biodegradable, Perfecto. no se destruye así fácilmente. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna duda sobre cómo se deben hacer esos compromisos?
¿Les quedó claro? Profe, tengo una inquietud. Hamilton Sí. Aroca. Ajá. Profe, pues, en la actividad, bueno, mirando, nosotros debemos de realizar estos 17 objetivos, ¿cierto? En sí, la ustedes actividad. tienen. En la actividad ustedes deben realizar esos 17 objetivos con compromiso. Ya miramos cómo se han ido desarrollando en la parte rural, porque de pronto tú no vives en la parte rural, tú estás de pronto acá en la parte de la ciudad, tú no estás allá. Entonces, de acuerdo a cómo tú te desenvuelves, tú vas a proyectar esos objetivos, a ver cómo puedes tener un compromiso con ellos para poderlos realizar. Cuéntame. Ok, profe, pero es que en la guía que yo tengo no dice igual en la que usted está presentando. ¿Cómo que no dice igual la guía? O sea, por ejemplo, ahí la que usted está presentando Ya va. dice actividades. Acá ¿Qué dice el guía tienes punto tú? 3. No es la de agregados nacionales, ¿cierto? La de. Sí, es la tarea 3, agregados nacionales. Espérate que abro la guía. Estamos desarrollando la tarea 3, agregados nacionales. Yo le copié las actividades. Miren la presentación. Ahí están las 3 actividades que hay que desarrollar y que están en la guía. Sí estamos viendo las actividades. Sí, Ok, claro, sí, sino que profe. usted tiene otra Sí, presentación. sí, tiene otra No, presentación, pero es lo mismo que dice en la guía. es que esta presentación que está aquí es resumido las 3 actividades que tienen que hacer en la guía. Esta es. Ok, listo, gracias, profe. ¿Qué tienen que hacer ustedes aquí con este segundo punto? Ingresan a este link que está aquí. Ahí les explican detalladamente en qué consiste cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, si tienen alguna duda. Y también se les compartió un documento que se llama 170 acciones ODS. Ahí en esas 170 acciones hay ejemplos de los compromisos que se pueden plantear con cada uno de esos objetivos. Entonces ustedes, basados en esos ejemplos, toman uno y lo aplican a su realidad, a su vereda, a su municipio, a su región y redactan el compromiso. Compromiso que sea viable, que sea factible, realizable. ¿Tienen alguna duda todavía con esta cuestión de los... Son 17 compromisos que ustedes deben plantear, uno por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Te quedó claro? Sí, sí, querida tutora, muchas gracias. Pregunten, jóvenes, pregunten, que esta es la idea de estos encuentros, que aprovechen al máximo a sus tutores, que pregunten, que salgan de aquí sin ninguna duda. Entonces, no hay más preguntas relacionadas con este tema. Profe, una pregunta. Dígame. En el tema, en el primero, que es la tesis, uno comienza con una introducción, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted dice, que dijo la profe? Con una Sí. introducción. Con una introducción, sí, señor. Estamos hablando del ensayo, Del ¿cierto? ensayo. Sí, señor, del El ens- ensayo, exacto. Bueno, recuerden que en un ensayo lo que yo hago es defender una tesis personal, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es el tema central? Las funciones del Estado en la economía. Yo puedo plantear como tesis, por ejemplo, la intervención del Estado en la economía es necesaria para garantizar el crecimiento económico, para garantizar la redistribución del ingreso, mejorar la equidad. Esa es mi tesis. Y de ahí en adelante lo que voy a centrar es a explicar detalladamente en qué consisten esas funciones del Estado que yo considero necesarias para lograr ese objetivo o esa tesis. Empiezo con un párrafo de manera de introducción, planteo mi tesis, desarrollo argumentativamente para convencer al lector que esa tesis es correcto y termino con un párrafo a manera de conclusión. Ya, muchas gracias. Ya entendí.
Ya lo voy a Recuerde, es reorganizar. que el objetivo es que se vea en ese ensayo cuál es la tesis de ustedes, o sea, cuál es la Sí. opinión que ustedes tienen al respecto. Tutor, yo tengo otra pregunta con respecto a la parte de la tesis, y es que dice que basado en los textos leídos, los cuales deberá citar en párrafos que no excedan de 8 líneas cada uno. O sea, hay que hacer citas que tengan 8 líneas, o esa parte pues no la No, o entendí. sea, eso es una sugerencia. O sea, yo puedo copiar un párrafo textualmente del documento guía y lo explico. O sea, si yo estoy desarrollando el tema, puedo copiar textualmente el párrafo y lo explico ya con mis propias palabras. Eso sí, lo meto entre comillas y hago la cita. Acuérdense que para ustedes citar en un documento es simplemente colocan pues el apellido del autor y el año en que hizo la publicación. Entonces lo que Es una sugerencia, o sea, no digamos que es obligatorio que necesariamente tienen que hacer esas citas. Ah, Igual, ok, gracias. disculpe, de igual manera, esa cita le va, el Turnitin la va a copiar como copia, pero usted lo está defendiendo allí con el autor. ¿Vio? Porque para eso deben colocar el autor, para que uno sepa de que ya ese autor que está reflejado ahí, usted ya lo señaló. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen con estos primeros dos puntos para pasar a explicar el tercero, jóvenes? ¿Tienen más preguntas? Bueno, Preguntas relacionadas con lo qué pena, tengo una contable. pregunta. Lo que pasa es que acabé de ingresar y no escuché bien lo del segundo punto, lo de los objetivos. ¿Qué es lo que hay que hacer exactamente? No lo entendí muy bien. Bueno, con base en los objetivos, este punto, nosotros ingresamos inicialmente a este link que nos proporciona la guía. Ahí nos explican detalladamente en qué consiste cada uno de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ese es el primer paso. Si ustedes tienen alguna duda relacionado con estos 17 objetivos. Y también se les facilitó un documento que se llama 170 compromisos ODS. En ese documento hay ejemplos acerca de cada uno de estos compromisos. Ustedes pueden tomar uno de esos ejemplos y lo adoptan a su realidad, lo explican, lo argumentan, y ese sería su compromiso relacionado con ese objetivo. Van a plantear un compromiso por cada uno de estos 17 objetivos. Ok, profe, entiendo. O sea que por cada objetivo es un ejemplo y un compromiso. No, un compromiso. El ejemplo Solo es compromiso. lo que está en el documento 170 son ejemplos de compromisos. O sea, no son Ok. ejemplos del objetivo, sino ejemplos de compromisos. Profe, gracias. Recuerden que si son compromisos, pues lo ideal es que ustedes inicien la redacción de ese compromiso con la palabra me comprometo, asumo la responsabilidad. Y que, como les digo, que sean factibles. Por ejemplo, si yo no soy dueño de una empresa, no puedo colocar en este objetivo que está por acá, que habla de trabajo decente y crecimiento económico, yo no puedo colocar dar empleo de calidad a las personas. O sea, si yo no soy el propietario de una empresa, no podría colocar de esa manera mi compromiso, ¿cierto? Bueno, miremos el tercer punto de la guía de actividades, habla acerca de lo que tiene que ver con la política económica. ¿Qué hay que hacer en este punto? Profe, qué pena. Dígame. Teniendo en cuenta donde en la guía de actividad plantean la resolución de unos ejercicios. Leyendo el documento o el libro de... No hay, o sea, estás mirando otra guía de actividades. La guía de actividades de esta tarea 3 no plantea ningunos ejercicios.
Bueno, pues vale. Guía de actividades, tarea 3, agregados nacionales. No hay ningunos ejercicios. Pero ahí decía que unos ejercicios, que resolución de ejercicios. En la guía, no. Sí, señor. No, no, Sigue no. pantallazos. Miren que esta es la guía, o sea, estas son las actividades de la guía. Yo lo que hice fue copiar y pegar acá. Esta es la guía de actividades. Estas son las 3 actividades que ustedes deben hacer. Aquí no plantea por ningún lado ningunos ejercicios. Plantea unos ejemplos, sí, aquí en este tercer punto que vamos a mirar ahorita, que tiene que ver con las políticas económicas. ¿Qué dice este tercer punto? Dice, las dos ramas de la economía son la economía positiva y la economía normativa. En la economía normativa encontramos que los estados incurren a diferentes acciones conocidas como políticas económicas. Política fiscal, la política monetaria, la política de rentas y la política exterior. Debe dar un ejemplo y explicación de una acción de la economía actual para cada una de estas 4 políticas. Ese es el tercer punto. Entonces ya sabemos qué es eso de política económica, ¿cierto? Que esa es la intervención que hace el Estado de la economía con diferentes herramientas, diferentes acciones para, por un lado, regular la economía y para otra, intentar lograr ciertos objetivos de política económica, como puede ser el crecimiento económico, disminuir el desempleo, disminuir la inflación, tener una Profe, balanza que comercial favorable. chat se lo envié. Ahí al chat se lo envié y ya dice, la actividad consiste en estudio, análisis y identificación de agregados nacionales y el papel del Estado en el manejo y la organización económica. Unidad 2, donde se aborda el conocimiento de las funciones que cumple el Estado en la economía, el Producto Interno Bruto, el índice de precios al consumidor y la tasa de inflación y la resolución de ejercicios. Y arriba dice, guía de actividades, rúbrica de evaluación, tarea 3, agregados nacionales. ¿Es la guía o estoy equivocado de guía o cómo es? O no sé, de Bueno, pronto se les no actualizaron la guía y en la bueno, mira, entonces, plataforma como te decía, bueno, precisamente para eso son esos encuentros. O sea, los 3 puntos que tú vas a desarrollar en esta actividad son estos que están aquí, mira. Ya hablamos del ensayo, ya hablamos del ODS, ahora vamos a hablar del tercer punto, que tiene que ver con las políticas económicas. Listo, bro. Gracias. Pero es la misma guía. Inicia igual, no sé dónde es que viene. Ya tenemos claro entonces qué es eso de política económica, ¿cierto? Y que el Estado utiliza 4 instrumentos, en este caso, relacionadas con esa política económica, que son la política fiscal, la política monetaria y la política de rentas. Para yo plantear ejemplos de cada una de estas políticas, lo primero que debo tener claro es qué significa cada una, ¿cierto? ¿Quién me dice, por ejemplo, a qué se refiere esta política fiscal? A ver. ¿Qué será eso de política fiscal si no han escuchado? Se refiere al impuesto y gastos públicos por parte del gobierno. Impuestos, gastos públicos, ¿qué más? A ver. Miren que la Crecimiento política económico. fiscal, crecimiento económico, miren que la política fiscal tiene que ver con el manejo de las finanzas del Estado. Así como nosotros las personas y las empresas tienen sus fuentes de ingreso, también tienen sus gastos, el Estado también. El Estado tiene una fuente de ingreso que en este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál es la principal fuente de ingreso de los estados? A ver. ¿Por Los dónde? impuestos. El IVA, Los profe. impuestos. Los impuestos, ¿cierto? Entonces el Estado tiene sus ingresos que están representados mayoritariamente en los impuestos. También tiene un gasto, que eso se conoce como el gasto público, que es todo ese desembolso que hace el Estado para garantizar la provisión de algunos bienes públicos como la seguridad, la justicia, la salud, la inversión que hace el Estado en educación, en vivienda, en medio ambiente.
y toda esa parte para garantizar la equidad, todos esos programas sociales, todo eso tiene que ver con el gasto público. Entonces, todo eso son elementos de la política fiscal, el gasto público, los impuestos. ¿Y qué pasa cuando esos dineros que recibe el Estado por concepto de impuestos no alcanza para cubrir ese gasto público? ¿Qué tendría que hacer el Estado? A ver. ¿O qué hacen ustedes cuando los ingresos no les alcanza para cubrir los gastos? ¿Qué hacen? Disminuir en otras cosas. Cuando a mí no me alcanzo la plata, ¿qué me toca hacer? Bueno, disminuir, pero además, ¿qué otra cosa? A ver. Disminuye deuda, aumenta la deuda y disminuye los gastos. Puedo disminuir los gastos, pero tengo que salir a endeudarme, ¿cierto? Hay un micrófono por ahí abierto. Bueno, entonces, como les decía, como cualquier persona, cuando nosotros no nos alcanzan los ingresos para cubrir los gastos, tengo que salir a endeudarme. Entonces, eso es lo que se llama como la deuda pública. Entonces, todos esos son instrumentos de la política fiscal o son elementos de la política fiscal. El gasto público, los impuestos. Y ya yo teniendo claro esos elementos, voy a plantear un ejemplo que sea actual de esa política fiscal. ¿Quién me puede dar un ejemplo actual de esa política fiscal que tenga que ver con gastos, con impuestos, con deuda pública? A ver. ¿Qué habrá pasado con el gasto público en este gobierno? ¿O qué ha pasado con los impuestos? Aumentaron, profe. Aumentaron los impuestos, ¿cierto? Y eso lo hizo a través de ¿qué? De una reforma tributaria. Esta reforma tributaria la implementaron por allá en el 2023, pero está vigente, ¿cierto? Ese es un ejemplo de política fiscal. La reforma tributaria del año 2023 es un ejemplo de política fiscal. En la ley de inversión social. Exacto, la ley de inversión social. Esa es la que tengo yo de ejemplo, pero El gasto público. ¿Qué ha pasado con el gasto público? A ver. Yo puedo colocar un ejemplo. El gobierno aumentó el gasto público en materia de educación en tanto por ciento. Ese es un ejemplo. El gobierno aumentó el gasto público en materia de protección del medio ambiente. Ese también puede ser un ejemplo. El gobierno redujo el gasto público en lo que tiene que ver con las fuerzas militares. Ese es otro ejemplo de política fiscal. Entonces, investiguen, vean noticias, lean prensa, qué está pasando con eso. Y planteo esos ejemplos. Yo no puedo plantear un ejemplo como hemos visto muchos. El gobierno aumentó el gasto público para contrarrestar los efectos de la pandemia. Ese ejemplo ya no es actual, ¿cierto? Uno de los requisitos que les pide a usted el ejemplo es que tiene que ser actual. Miremos la otra política que tiene que ver con la política monetaria. Esa política monetaria en Colombia la desarrolla el Banco de la República y tiene como objetivo principal controlar la inflación, utilizando como herramienta o como instrumento la tasa de interés. ¿Qué está pasando con esa política monetaria actualmente? A ver si han visto noticias, el Banco de la República aumentó o disminuyó las tasas de interés. Si no recuerdo mal, bajaron. Bajaron las tasas de interés, ¿cierto? Ese es el ejemplo y seguramente la mayoría va a tener el mismo, pero ¿qué hacemos si ese es el ejemplo de política monetaria actual? Ahora vayan más allá, o sea, ¿en cuánto la bajó? ¿En cuánto estaba? ¿En cuánto quedó? ¿Para qué hace eso el Banco de la República? ¿Cuál es esa tasa que baja el Banco de la República? A ver, pues que el Banco de la República simplemente dice, las tasas de interés van a bajar y listo, ya todos los bancos tienen que bajar la tasa de interés. ¿O cómo funciona eso? A ver.
según lo que yo investigué hasta, pues dice que en la actualidad se encuentra en el 3%. 3%, no, ese dato no, hay que investigarlo mejor. No era el 13. La tasa de interés estaba en 10,75, pero sigamos con el tema, mire. El Banco de la República es el banco de bancos. Esa es otra de las funciones que tiene el Banco de la República. ¿Qué quiere decir que es el banco de bancos? Que es el banco que le presta dinero a los otros bancos. Y la tasa de interés que manipula el Banco de la República es la tasa de interés interbancaria. Entonces, cuando se habla de que el Banco de la República redujo la tasa de interés, es que reduce esa tasa de interés que le cobra a los bancos. Esa tasa de interés estaba en 10,75 y la redujo en 50 puntos básicos. Quiere decir que ahora quedó en 10,25 si mal no estoy. Igual investiguen. Ya tienen el ejemplo de política monetaria. Ya saben que es que el Banco de la República redujo las tasas de interés. En cuanto la redujo, ¿para qué lo hace? ¿Para qué la redujo? Y hay otro instrumento de esa política monetaria que se llama también el encaje bancario. ¿Qué es eso del encaje bancario? Es un determinado porcentaje que los bancos deben tener de los dineros que tienen en el Banco de la República. Si el encaje bancario está en el 20%, quiere decir que los bancos, si tienen 100 pesos, deben tener 20 pesos consignados en el Banco de la República y los otros 80 los prestan al público o lo utilizan para realizar sus operaciones. Ese encaje bancario también disminuyó. Investiguen a ver en cuánto disminuyó y cómo afecta eso a la economía. Esos son los dos ejemplos de política monetaria que ustedes pueden plantear: la reducción de las tasas de interés y la reducción de ese encaje bancario con relación a esa política monetaria. La otra de esas políticas tiene que ver con la política de rentas. La política de renta es cuando el gobierno, el Estado interviene para controlar precios, controlar ingresos y también toda esa política social en el caso colombiano que tiene que ver con la redistribución del ingreso. Entonces, por ejemplo, aquí ejemplos prácticos pueden ser lo que tiene que ver con el salario mínimo y todos esos programas sociales que estoy seguro que ustedes conocen, lo del adulto mayor, la matrícula cero y uno que actualmente entró en vigencia, no sé si se han dado cuenta, o alguno de ustedes es beneficiario, algún familiar de ese nuevo programa que implementó el gobierno. A ver. ¿Cuál tutor? Renta ciudadana. Ese es cierto. Esos son ejemplos de política de rentas. Pero como eso lo de renta ciudadana pues se divide en varias partes. Tiene valoración del cuidado, Colombia sin hambre. Esos son ejemplos, por eso les digo, todos esos son ejemplos que ustedes pueden plantear aquí en política de rentas. Esos programas que estableció el gobierno, ¿para qué los establece? Pero repito, no coloquen simplemente el ejemplo por colocarlo. Vayan más allá, expliquen para qué se hace eso, cuál será la importancia de eso. Y por último tenemos lo que es la política exterior o la política comercial, que tiene que ver con el manejo que se hace de las relaciones comerciales con otros países, del comercio exterior, en este caso de Colombia. Aquí entramos, por ejemplo, a mirar los tratados comerciales, todos esos acuerdos comerciales que realiza el país con otros países. Y los puedo plantear aquí de ejemplo. Cualquiera de esos acuerdos comerciales que esté vigente puede ser un ejemplo de esta política comercial. Que el TLC con Estados Unidos, eso se firmó ya hace varios años, pero está vigente, ¿cierto? Está actual. Entonces, eso puede ser un ejemplo. Colocan el ejemplo y explican de qué se trata. Hace poquito el gobierno colombiano prohibió las exportaciones de un producto por allá a otro país.
No sé si vieron las noticias. Porque eso es lo que está pasando con... Yo les digo a los estudiantes, ¿ustedes vieron las noticias? No, profe, yo no veo el noticiero. Bueno, tutor, yo recuerdo fue la prohibición con Israel. Eso es un ejemplo de política comercial. ¿Y qué se prohibió? Así que se prohibió a Israel. Es que no recuerdo qué fue. Sé que hubo porque eso fue noticia nacional. Señor, el gobierno Petro prohibió las exportaciones de carbón a Israel. Ya eso lo sacaron con decreto y todo. Eso es un ejemplo de política comercial. Bueno, jóvenes, ¿tienen alguna duda con relación a los ejemplos que ustedes deben plantear con estas políticas? Recomendaciones que sean del caso colombiano, o sea, ustedes aquí no tienen que irse por allá a plantear ejemplos de comercio exterior de China, ni de Estados Unidos, ni, por ejemplo, decir que el Banco Central Europeo disminuyó las tasas de interés. Concéntrese aquí en el caso colombiano, eso es lo primero. Y lo segundo, que sean actuales, nada de estar mencionando la pandemia por ahí por ningún lado. Esa pandemia fue por allá en el 2020, 2021, ya eso quedó atrás hace años ya. Fue una pregunta, en mi caso, que yo en ese punto que, bueno, me lo ha corregido como 2 veces, yo creo que esta es la tercera. Este, ¿Con yo quién tengo el ejemplo hablo? sobre, ahora con Carolina. Usted dirá que yo Carolina, soy lo que pasa es cansona que y todo. tú estás colocando en el ejemplo que el Banco de la República Yo aumentó lo las tasas de interés. Y es que eso no es un ejemplo sí, actual. O sea, eso puede ser no, un ejemplo de política monetaria. El Banco de la República aumentó las tasas de interés. Ese es un ejemplo. Pero no cumple con el requisito que se está pidiendo acá y es que sea actual. Miren que aquí la palabrita lo dice. Actual, un ejemplo actual. Y actual, el Banco de la República, por lo menos este año, no ha aumentado las tasas de interés. O sea que ese ejemplo no es actual. Este año lo ha disminuido progresivamente. De hecho, hace 15 días, hace unos días, realizó la última de esos ajustes, ¿cierto? Entonces, esa es la cuestión. voy allá. Usted me dijo pues que lo replanteara, yo lo replanteé y ahora me salió otro chicharrón por otro lado, digámoslo así. Acerca de pues la política de renta. Creo que, déjeme revisar aquí un momentico. Ajá, de renta. La política exterior, si mal no estoy. Sí, bueno, Acuérdense en que este estamos caso, hablando de política exterior, pero la política exterior en lo que tenga que ver con no la... el comercio exterior. Ajá, sí, Comercio bueno, esa exterior. parte ya se me la había perdido. Pero ahorita es la de la segunda. En este caso yo puse lo de la tercera, perdón, políticas de renta, que se refiere a las medidas fiscales tributarias, pues que busca el gobierno para regular administración de ingresos públicos, normalmente a través de regulación. Bueno, esa parte no. El ejemplo, yo lo cambié. O sea, según lo que usted me estaba diciendo, lo que me salió en la retroalimentación, yo, bueno, entonces me voy a ir por lo que el profesor me está diciendo. Y volví, lo cambié, ya se lo mandé a Tim para que por favor me lo revise y si me toca volverlo a corregir, lo volvemos a corregir. Oye, profe, Listo, te listo. Yo agradezco. apenas lo revise. No, no te preocupes, que estamos para eso. Bueno, jóvenes, y los demás, preguntas con estos ejemplos. Política fiscal, concéntrese en lo que está pasando con el gasto público, en lo que ha pasado con los impuestos, con la deuda pública. Política monetaria, ¿qué ha pasado con las tasas de interés, con el encaje bancario? Política de rentas, concéntrese en los programas sociales. Los programas sociales que ha implementado ese gobierno, cualquiera de ellos es un ejemplo de esta política de rentas. Política exterior, miren a ver que si este gobierno, pues hasta donde yo sé, no ha firmado ningún tratado comercial, pero sí hay tratados comerciales que están vigentes, que no los ha firmado este gobierno, pero son actuales. O sea, pueden tener 20 años de haberse firmado, pero está vigente.
Profe, en ese caso yo puse, qué pena volverlo otra vez a interrumpir, yo puse las relaciones sólidas con diversas naciones. Bueno, lo voy a leer el primer párrafito que tengo. Dice, Colombia ha establecido relaciones comerciales sólidas con diversas naciones, destacándose especialmente su vínculo con Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio firmado en el 2012. Este acuerdo ha sido fundamental para fomentar un intercambio comercial más dinámico y beneficioso entre ambos países. Por ahí voy bien. Sí, señora, ahí sí Otro. está correcto. Bueno, que entonces ya le dejo el otro para que por favor me lo revise. Gracias. Listo. ¿Y los demás? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas? Profe, solicitarle eso, que de pronto verifiquen y actualicen la guía de actividades, porque uno sí se confunde. En en unas cosas dice una cosa y aquí lo que usted nos presenta de que es la guía de actividades se ve muy diferente a la que está ya planteada en la plataforma. Y no me ha pasado en esta materia solamente, sino en otras materias también me ha pasado, donde en la descripción en el foro ponen una actividad, pero la guía de actividades dice otra. Y cuando entra uno a clase, la guía de actividades es totalmente diferente. Entonces, solicitarle de pronto que verifique si lo que le estoy diciendo es real. Ahí le envié Listo. Vamos a verificar esa parte, pero bueno, como le digo, eso es lo bueno de estos encuentros. Claro. Aclarar todas esas dudas. Ya vamos a mirar esa parte, a ver si de pronto es que se está presentando en tu caso en específico. Puedes enviarle la guía al correo de tu tutor también para mirar a ver y compartirla con el director de curso, a ver si eso. Para revisar la guía, sí, envíala al correo. Sí, porque puede haber algún error. Bueno, nuevamente recordarles esto. Yo creo que ya la profe le habló de lo importante es De la cultura de la originalidad. ¿Tienen alguna pregunta final relacionada con cualquiera de los puntos de la guía? Con el ensayo, Sí, los compromisos de los frente al ODS. frente al tema de los agregados nacionales, ¿los incluimos dentro del ensayo o podemos hacer un aparte, de pronto definir los conceptos de estos y dar nuestra opinión crítica a estos? ¿O cómo? El ensayo es 100% sobre las funciones del Estado en la economía. Ahí está el tema planteado. Las funciones del Estado en la economía. O sea, ustedes no tienen que definir qué es la inflación, qué es el desempleo, qué es el crecimiento económico. Eso no tiene nada que ver con el ensayo. Ya que si yo en algún parafrasito por ahí menciono que el Estado puede intervenir para mejorar el crecimiento económico haciendo esto y esto, lo incluyo. Pero el ensayo tiene un tema. Ya está especificado. Listo, profe, gracias. Listo, Daniel. ¿Y los demás no tienen ninguna pregunta? Profe, bueno, yo sí tenía muchas inquietudes, pero le agradezco a usted, profe, y a la tutora Carmen también, porque han sido muy, muy directas las explicaciones, muy claras, y bueno, ya se me han despejado las dudas y creo que hay mayor claridad para poder realizar la actividad número 3. De mi parte, muchas gracias. Bueno, Hamilton, estamos para eso. Recomendaciones finales, el ensayo con sus propias palabras, utilicen el parafraseo si van a hacerlo con algún texto como guía, los compromisos del ODS, que sean compromisos viables, factibles, realizables, que en la medida de lo posible se apliquen a sus comunidades, a sus regiones. Los ejemplos de política económica que sean actuales, que sean aplicables al caso colombiano.
No tienen ninguna otra pregunta. Van mandando todo lo que ustedes van realizando al foro y allí cada uno de nosotros le damos la retroalimentación. Sí, profe, ya yo le envié al profe Hermenson y ya él me hizo la retroalimentación. Ahorita me pongo a corregir, a organizarlo mejor. Ya ahorita con base aquí a la clase ya despejé algunas dudas entonces de lo que voy a corregir. Ok. Listo, Tatiana. ¿Y los demás? Vamos a ver si pueden abrir las cámaras. ¿Qué posibilidades hay de que abran las cámaras para verlos un minutico? A ver. Para conocerlos. Aunque sé que seguramente algunos estarán en sus trabajos, pero un segundito. Los demás no abren cámara. Un segundo nomás. Bueno, jóvenes, no olviden los aportes en el foro, por el correo interno, cualquiera de los medios que están dispuestos para nosotros realizarles esa retroalimentación, pueden enviar sus aportes. Todavía estamos a tiempo para organizar un buen trabajo. Si no tienen ninguna otra duda, ninguna otra pregunta, voy a detener entonces la grabación.